Hola a todos, mi nombre es Ana Montealegre, estudiante del programa de Psicología. El día de hoy quiero compartir con ustedes una historia inspirada en algunos momentos de mi vida, mezclados con un poco de imaginación y muchos sentimientos. Mi historia se titula Los secretos de Anaquel. Eh, Desde pequeña siempre sentí mucha curiosidad por las cosas viejas. Mientras otros niños corrían por las calles, yo podía pasar horas tras horas observando aquel viejo anaquel de madera en la casa de mi abuela. Y esto, aunque para muchos es algo como un simple mueble antiguo, en realidad para mí guardaba algo más. Y mi abuela siempre decía una frase que jamás olvidaré. Los anaqueles guardan secretos de vida. En ese momento yo no entendía en realidad lo que ella quería decir. En aquel mueble vivían cartas antiguas, muy antiguas, recuerdos y sueños olvidados. Y durante mi adolescencia las cosas cambiaron. Comencé a sentir miedo de no sentirme suficiente, de equivocarme y de no encontrar mi lugar en el mundo. Mientras que muchos aparentaban tener todo claro, yo me sentía perdida entre responsabilidades, estudios y sin ¿y qué? Y en silencios que nunca le contaba a nadie. En realidad era algo interno que estaba viviendo en mi adolescencia. Una noche después de llorar en silencio, me senté frente a la ventana y escribí en un cuaderno una frase que salió de mi corazón. Respiro y pienso en ti cada mañana. No era una carta de amor, no era simplemente eso en realidad. Era una conversación conmigo misma. Y y con Dios, porque en medio de todo necesitaba sentir que alguien escuchaba mis pensamientos. Hace algunos meses decidí volver a la casa de mi abuela y, y caminé lentamente hacia aquel anaquel, aquel viejo anaquel de madera. Y, y allí seguía él, sucio, lleno de mucho polvo. En realidad sonreí al verlo y lo que esconde y al verlo y al abrirlo me llené de mucha sorpresa. En realidad quedé inmóvil y, y lo abrí lentamente. Y dentro de él estaba aquella frase que escribí en ese cuaderno. Respiro y pienso en ti cada mañana. En realidad, eso no fue lo más sorprendente, porque esa era una frase que yo había escrito cuando mi adolescencia. Lo que en realidad me, me dejó sin palabras era que había una respuesta escrita con tinta azul que nunca antes había visto. Y cada mañana, y esa respuesta era, y cada mañana Dios también piensa en ti. Al imaginar esto, quedé atónita al ver esta frase, y cada mañana Dios también piensa en ti. En realidad fue una respuesta muy maravillosa, porque sentí escalofríos recorrer mi cuerpo.
Mi abuela había leído mis palabras años atrás y había dejado aquella respuesta esperando que algún día quizás yo la encontrara. Ese día entendí que nunca había estado sola. Y la moraleja de esta historia es que a veces las respuestas que buscamos durante años ya fueron sembradas en nuestra vida por personas que nos aman y por los recuerdos y por la fe que permanece incluso cuando creemos haberla perdido. Eh, en realidad quiero también dejar una pequeña reflexión donde considero que este curso de teatro me ayudó a expresarme mejor, a perder un poco el miedo a hablar frente a la cámara y a reconocer la importancia de la voz, las emociones y la comunicación corporal. También que cuando hablamos con sinceridad, podemos transmitir sentimientos y conectar con las personas que de una manera u otra nos hace sentir más cercanos. Esta experiencia me permitió tener más confianza en mí misma, en entender que cada historia tiene un valor cuando se cuenta desde el corazón. Muchísimas gracias.